Para continuar y ya casi finalizar, quizás en el otro encuentro veamos el dibujo de la boca, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajar el dibujo de la nariz, en este caso, en un rostro de perfil. Si bien el dibujo del rostro de frente comenzamos con un eje horizontal y vertical, en este también, ¿sí? Vamos a marcar un eje vertical y otro horizontal, pero vean que predomina, ¿sí? En este caso lo voy a hacer de perfil. En este caso predomina la línea horizontal hacia la izquierda, ¿sí? Luego va a bajar una línea diagonal y voy a obtener así un triángulo rectángulo. Bueno, ¿por qué un triángulo rectángulo? Porque acá tengo los 90 grados de un ángulo recto, ¿no? A partir de ahí, yo lo que voy a hacer va a ser el corte que yo le hacía en la punta del triángulo para la glabela, pero vean que de perfil a glabela no va a ser recta, ¿no? Sino más bien va a ser una diagonal. Y va a ir marcando en este caso el inicio de lo que es la frente, ¿no? Vamos a ver si se ve ahí. Sí, les decía que este corte va a ser en diagonal. Y desde ahí, lo que era el trapecio, veíamos como trapecio en el rostro de frente, va a estar puesto de esta manera, con dos diagonales. Una diagonal que baja hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Y ahí ya tenemos la glabra, ¿no? Lo remarqué muy fuerte para que lo vean y se den una idea de cómo continúa el dibujo en este caso. Pero lo que va a centrar nuestra atención ahora es esto, ¿no? El triángulo rectángulo para el rostro en la nariz de perfil. Y en la punta, ¿sí? No es necesario que toque este límite. Y en la parte de abajo va a estar el círculo que sería el lóbulo de la nariz, ¿no? Vean que yo trato de mantener las proporciones del alto en comparación al dibujo de frente. Voy a hacer el círculo en el lóbulo y el óvalo que está en este caso de perfil, que ha cambiado un poco la forma, ¿sí? En este caso es más ancho, quizás se asemeja más a una gota, ¿no? Al dibujo de una gota. ¿Lo ven ahí? Puede terminar un poco en punta y se superpone, en este caso, al círculo. ¿Sí? Se superpone al círculo. Entonces tenemos el triángulo rectángulo, el círculo para el lóbulo y el óvalo para la aleta. Lo que sería la forma, ¿sí? Empezamos a delimitarla ahora de esta manera, ¿sí? Va a mantener quizás, depende del tipo de nariz, y termina como lo que se llama nariz en gancho o en punta. Yo voy a hacer en este caso un dibujo de la nariz general, ¿sí? Quizás un Canon, un modelo general. Va a tener alguna forma para que mantenga esta estructura ósea debajo, ¿sí? Yo voy a ir bajando una línea, pero una pequeña curva acentúa, es decir, no la hago completamente recta la línea, porque es muy difícil encontrar una nariz que sea completamente recta, ¿sí? Así que esta línea yo la trabajo con una pequeña curvatura que simule que debajo está la estructura ósea, ¿no? El hueso nasal ahí. En este caso los cartílagos. Y esta curvatura toma el límite del círculo para hacer el lóbulo, en este caso, ¿sí? Y ya tengo el lóbulo de la nariz.
Ahora, si bien en el dibujo de frente el lóbulo se superponía, es decir, está por delante de las aletas, en este caso es al revés. La aleta de la nariz, ¿sí?, va a estar un poco por encima del lóbulo, ¿sí? Entonces yo voy remarcando ese dibujo como de gota que hice, que va a ser el dibujo de la aleta, y en este caso la fosa nasal, ¿sí? Hago la fosa nasal ahí y continúa por debajo, obviamente, la piel de la aleta de la nariz, ¿sí? Cuando hicimos el canon de la cabeza de perfil, veíamos, bueno, la dimensión, ¿no? Que acá estaba la línea del ojo y si seguíamos esta línea estaba la línea de la oreja. Aproximadamente en una línea vertical que baja de este punto de la glabela, ¿sí? Ahí esta curvatura de la línea empieza a tomar forma y dobla y baja y va a estar ahí el orificio, ¿sí?, el surco, perdón, surco naso labial, y acá va a estar lo que es, empieza la boca y el labio superior, ¿sí? Va a empezar a aparecer el labio superior. Pero bien, ya teniendo esta forma básica, lo único que me resta por hacer es empezar a darle un poco de volumen. Obviamente la sombra está por detrás de lo que es la aleta de la nariz, y acá lo que es la sombra de la aleta, ¿sí?, la sombra propia de la aleta. Y luego empezar a trabajar lo que es media tinta y sombra del lóbulo de la nariz, ¿sí? Si se da una sombra proyectada, lo puedo resolver de esta manera, casi con una especie de triángulo, ¿sí?, que simule que la luz viene de acá, impacta acá y se genera una sombra proyectada de toda la estructura y la forma de la nariz sobre el rostro, en este caso aquí. Luego me quedaría por hacer, sí, bueno, ahí yo completo un poco parte del ojo, de las cejas, para ver dónde se inscribe la nariz. Esto ya ustedes lo saben cuando hicimos el canon de la cabeza de perfil. Pero lo importante es esto, ¿no? Acentuar el volumen ahí, en el dorso, las aletas y por lo tanto en el lóbulo. Y prácticamente ya tendría, yo voy a oscurecer un poquito el fondo para que ustedes por reacción del contraste vean cómo resalta más, en este caso, el volumen y la forma de la nariz. Ahí, ¿sí? Vean que cuando una forma parece muy clarita, yo puedo oscurecer zonas adyacentes o al lado de esa zona y va a resaltar aún más esa forma, ¿no? Me quedaría borrar un poquito las líneas, ¿sí? Yo las remarco, vuelvo a repetir para que se note en las imágenes, ¿sí?, en el video. Pero ya en el último paso trato de recuperar volumen y por lo tanto las líneas van desapareciendo un poco, ¿sí? Y se acentúa mejor aún el volumen. Vean cómo la forma del orificio, ¿sí?, nasal es un poquito más ancha en el rostro de frente, ¿no? Porque obviamente tenemos en primer plano la aleta y el orificio, ¿sí?, la fosa nasal y la aleta antes que el lóbulo. Y en este caso ya tendríamos la nariz de perfil, ¿sí? Simplemente cambiando ese triángulo equilátero que teníamos en un inicio, o isósceles, por el triángulo rectángulo, acá en 90 grados, acá es una línea recta, por ahí se pierde por la posición de la hoja, pero vamos a ver
de tratar de que sea completamente perpendicular ahí a la cámara, ahí quizás, ¿sí? Línea recta, acá tenemos el ángulo de 90 grados, y el círculo para el lóbulo, y el pequeño óvalo para la letra, ¿sí? ¿Se entendió ahí, Germán y Luis? Sí, 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 sí. Bien, ¿alguna pregunta, Luis, Germán? Está bastante sencillo, ¿no? El tema del Sí, difumino se puede usar para el difumino para el tema de aclarar las líneas, de borrar las también, líneas. sí. eh, bueno, cuando Germán habla de difumino, a ver si lo traje acá, se refiere a esta estructura que es como un lápiz, ¿sí? Pero de papel, ¿no? El difumino es una especie de lápiz, de cartón, de papel prensado, que me permite a mí hacer el degradé, ir fundiendo los tonos. En lugar de pasar el dedo, porque recuerden que el dedo por ahí va a dejar una mancha una mancha amarilla por el aceite de la piel que tenemos. El difumino es como cortar un pedazo de papel, lo corto un pedazo de papel y voy frotando, ¿sí? En los tonos y se va fundiendo y quizás perdiendo esas líneas, ¿sí? Y busco el fundido. Sí, se puede usar difumino, ¿sí? Esa sería una de las técnicas para fundir con el difumino. Otra forma, bueno, también de los lápices, ¿no? Trabajando el lápiz en una dirección, en otra, y logrando ese pasaje. Yo lo que tengo que lograr con el difumino puede ser fundir los tonos, pero que no se pierdan en un solo tono gris, ¿no? Que no sea un solo tono homogéneo. Es decir, yo voy a fundir esos grises, pero que se mantengan distintos. El más claro, el más oscuro, el un poco más oscuro, para no perder el volumen. ¿Sí? ¿Se entendió eso, Germán? Sí, sí, sí. Y obviamente si no se borra completamente las líneas con el difumino, voy a ir con el borrador. Bien, ¿cómo están de tiempo para ver, aunque sea un dibujo de boca? Y ahí terminamos, ¿sí? Igual lo vamos a retomar en la próxima clase, va a quedar el video. Pero podríamos hacer el último dibujo. Bueno, y en el caso de 3/4, si bien ustedes no realizan dibujo en 3/4, yo voy a hacer un pequeño boceto de cómo resolver en 3/4. Ya no va a ser un triángulo, rectángulo, como en el caso anterior, o un triángulo plano, sino en este caso me conviene pensarlo como una estructura de una forma geométrica de 3 dimensiones, ¿sí? De esta manera. Una forma de 3 dimensiones que tiene sus laterales en forma de los triángulos, ¿sí? Acá la voy a hacer en 3/4. En la punta teníamos la esfera y en los laterales el óvalo, ¿no? Este plano de acá es la parte lateral, de ahí va a surgir la glabela, y la otra aleta de la nariz no la puedo ver porque bueno, está cubierta y se tapa por el óvalo, ¿sí? Vean que la forma principal es esta, ¿no? Una forma geométrica con 2 planos en los laterales. Lo único que me restaría por hacer luego es ir remarcando y entender que este círculo es una esfera, más parecido a una esfera, y agregarle la forma de la nariz en este caso, la aleta, ¿sí? La sombra proyectada estaría por acá, y estaría las cejas en esta línea, y luego los ojos por acá, ¿sí? En el caso del 3/4 se pierde
las dimensiones del rostro no son iguales por una cuestión de escorzo, se distorsiona ahí la percepción de las medidas, y prácticamente se inscribe acá. La parte izquierda es obviamente más angosta que la derecha, ¿sí? Y dependiendo de la forma de la nariz, el rasgo principal, yo ya puedo tener una nariz en 3/4, ¿sí? Acá continúo, etc. Vamos a hacer bien, sí, ahí Luis tiene razón, dice va a ser más sencillo cuando tengamos más práctica, ¿sí? Sobre todo en el tema de escorzo. Este dibujo que hice recién se dificulta porque yo necesito comprender aún mejor la forma para trabajar el escorzo o en 3/4, ¿no? Y obviamente eso es dificultoso para hasta un artista que está muy avanzado. Ese artista requiere verlo 2 veces al dibujo, ir retocando, reconstruyendo nuevamente la forma, para ver que puede ir ajustando en el dibujo, ¿no? Es un constante ajustar, digamos, en este caso. Bien, para que tenga más práctica, obviamente le voy a mandar estos tipos de narices, igual va a pasar con los ojos, que vimos 2, les voy a mandar 6 ejemplos de cada uno para que ustedes puedan realizarlo, y si se presenta dificultad, preguntar, ya sea por el grupo de WhatsApp o por las reuniones en Zoom, como pasó hoy con Germán, que podemos retomar y corregir, ¿sí? Bueno, vemos un inicio, sí, eso es una parte de lo que sería el dibujo de la boca, y damos por finalizado el encuentro de hoy. Para el dibujo de la boca, seguimos el mismo camino, dos en la hoja en 2 partes, vamos a partir por un eje horizontal, ¿sí? Y un eje más pequeño que es vertical, ¿sí? Vean cómo se invierten acá los ejes, ¿sí? El eje horizontal es más ancho y el eje vertical más pequeño, ¿sí? Una especie de cruz ahí. Y me quedaría este dibujo, ¿sí? Una vez que yo tengo los 2 ejes horizontal y vertical, ahora yo lo que tengo que hacer es resolverlo con círculos, uno pequeño arriba, justo está atravesado por el eje vertical, y 2 más pequeños en los laterales, ¿sí? Se forma como una especie de triángulo, vean, si yo junto estos 3 círculos, es un triángulo, ¿sí? Y con estos 2 ejes y estos 3 círculos, prácticamente ya tengo lo que sería el dibujo principal de la boca, ¿sí? Entonces, lo único que me queda por hacer en este dibujo de la boca es empezar a darle forma anatómica y convertir estos círculos en el volumen de los labios, ¿sí? Entonces, desde uno de los laterales, uno de los puntos, va a salir una línea diagonal que baja, es decir, como que al círculo yo le corté, ¿sí?, la parte de arriba, ¿sí? Es una curvatura que le ha cortado la parte de arriba al círculo y vuelve a descender en una línea diagonal, y ya tendría ahí límite del labio superior, ¿sí? Ahora, la forma de la boca propiamente dicha también va a continuar de alguna manera esa línea. Vean que yo no trazo una línea recta, ¿no? Porque obviamente los labios tienen una forma, un volumen, un espesor, un peso, y eso se tiene que traducir en el dibujo, ¿sí? Causar esa sensación de volumen. Entonces, esta línea que estoy haciendo en la boca es muy similar a la que hice en el límite superior.
¿sí? Se repite esa forma ahí. Es decir, sintéticamente, si yo lo tendría que entender de una forma sintética, es una especie de una letra M, ¿sí? Es como una M, que yo le estiré en sus límites, y esa M, esa línea que simula la letra M, se vuelve a repetir en la parte de abajo, ¿sí? Ahí. Bien, en el caso del labio inferior, eso va a cambiar, ya no va a ser esta curvatura doble, no tiene esa curvatura doble, sino lo tengo que resolver en una sola línea curva, ¿sí? Es decir, la curva va a ser una sola línea curva, ya no consta de dos curvas, de una modulación de la línea, sino tiene una sola línea, acá, una sola curvatura, y ya tendría lo que es el labio inferior, ¿sí? Y por lo general un poquito más ancho, ¿no? Perdón, más alto, ¿no? Con más tamaño en cuanto a la altura. Eso es una generalidad, digamos. Ya teniendo esta forma, lo único que me resta por hacer es luces y sombras, ¿sí? Lo voy a hacer con negro porque ustedes trabajan con lápiz negro. Acá, esta parte de la línea antes que línea la entiendo como volumen, y a medida que se eleva, este círculo que yo hice en un inicio me sirve para entender el volumen de esta parte superior, ¿no? Entonces viene luces, sombras, media tinta, y la parte más oscura es la que se va acercando en los límites, en las comisuras, de ahí sale un poco más oscuro, luego viene más claro, solo un poquito más claro, hasta encontrarse con la parte central que era una esfera, ¿sí? Lo mismo sucede en el lado izquierdo, ¿sí? La parte quizás más oscura es en los límites, llegando a la comisura. Y estos trazos, vean que yo los trazos que voy a usar acompañan la forma de los labios, ¿no? Es decir, vienen así los trazos. Es como que envuelven, eso se llama trazos envolventes. Esos trazos que envuelven la forma no tienen una dirección recta, sino curva, ¿sí? Ahí, acá. Y eso ayuda a acentuar la forma del labio, ¿sí? Para que no sea una forma plana. Entonces tengo el labio superior y el labio inferior, solamente sombra en la parte de abajo, porque acá impacta la luz, y todo este sector va a estar en la zona de luz máxima en el labio, ¿sí? En la boca. Muy similar a lo que sucedía por ahí en los brillos de la córnea, para acentuar quizás una superficie húmeda, ¿no? Una superficie acuosa de los ojos, en este caso, me permite a mí acentuar un poco esa textura. Y en este caso también acompañarla con algunos pequeños trazos. Cuando yo digo trazo es el lápiz así de canto, ¿no? De costado, y insinuar esa textura de los labios. Yo no hago líneas, porque la línea, bueno, nos perjudica en este caso. Solo me resta por hacer la sombra, vean que yo le dejé la luz reflejada también ahí, y debajo del labio inferior, sombra proyectada, y también la sombra del surco mentolabial, ¿no? Es el surco que se encuentra entre el labio inferior y el mentón, acá estaría el mentón, y ese surco que está un poco en sombra, y se va dando a través de los músculos luego que son en las partes laterales y adyacentes, orbicular de los labios, de la boca, para mantener la forma anatómica ahí, ¿sí? Bien, les decía, aplicación de sombras
en el surco mentolabial. Obviamente esta forma sobresale porque es una forma convexa que sobresale, ya sería el mentón. Por lo general, yo voy a limpiar un poco el dibujo, voy a recuperar algunas luces, ¿sí? Sobre todo en el labio inferior. Y en el labio superior, al tener una luz cenital, se va a encontrar en sombra. Sombra no quiere decir que yo pinte todo de negro, ¿no? Si vale decir pintar, porque estamos usando blanco y negro. Tengo que pasar todo de negro, pero sí un tono un poco más oscuro. En escala de valores quizás esto sería un 5, y el labio inferior se mantiene en zonas claras de 1 y 2, y una sombra quizás 3 y 4. ¿Sí? Vean que yo al oscurecer el labio superior, le otorga, ¿sí?, esa sensación de volumen y de la fuente luminosa cenital, ¿sí? Y me quedaría más o menos ahí. No se ven las líneas rojas porque yo inicié la estructura primero con la sanguina, que es la pieza rojizo. Vean la variedad de tonos que yo intento lograr para acentuar esa sensación de volumen, ¿sí? Obviamente va a haber diferentes tipos de bocas, más anchas, más delgadas, labios finos, labios carnosos, pero lo que yo quiero que hasta el momento vaya quedando en claro es lo que le voy a mostrar ahora con la imagen de la máscara, cómo va afectando la luz en la forma de la boca, ¿sí? Ahí si lo pueden ver, voy a apagar un segundo la fuente de luz segunda. Vean cómo, si la luz es cenital, por lo general, ahí se mantiene el labio superior en sombra y el labio inferior con la luz, ¿sí? Obviamente sin perder el volumen. El labio inferior se encuentra en luz, el labio superior en sombra, ¿sí? Pero obviamente manteniendo los diferentes tipos de tonos, ¿no? De grises, de valores acá. No es una zona sola gris, no es un espacio de un gris homogéneo, todo igual, porque eso aplanaría la forma. Y vean que el labio, por más que esto sea una máscara, mantiene esta redondez, ¿sí? Esta forma cilíndrica, por eso yo había hecho los círculos, para entenderlo como esferas, ¿no? Formas esféricas que mantienen ese volumen, ¿sí? En la boca. Ahí se puede ver claro. Y la sombra proyectada también. Además, bueno, de la sombra, después cuando hagamos listado el rostro ya, las sombras que se dan en el párpado inferior, en el párpado superior, en la nariz, ¿sí? La luz cenital. Ustedes trabajan con una luz frontal y una luz es una combinación de dos fuentes, la luz cenital que viene de arriba y la luz frontal que da en perpendicular al rostro. ¿Sí? Bien, esta es la idea, ¿sí? Son labios superiores en sombra, labio inferior solamente en la parte de abajo, ubicando sombra proyectada, y esto sería el surco mentolabial. El mentón sobresale, es una fuente de luz acá, ¿sí? Y vuelve la media tinta sombra y luz reflejada. Bien, obviamente esto lo vamos a retomar en el próximo encuentro. Para hacer otros dibujos de diferentes tipos de boca, ¿sí? Diferentes tipos de boca.
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya para el próximo encuentro vamos a indicar las partes que son, bueno, algo muy básico, ¿no? Labio superior, labio inferior, boca. Ponemos ahora, antes de terminar. Acá, labio superior. Tiene una flecha acá, el labio inferior. Distinguir los dos labios por ahí me permite saber que el primero, de arriba, está en tonos grises más oscuros y este más iluminado, por lo que vimos recién. Surco mentolabial. ¿Sí? Y acá el surco nasolabial. ¿Sí? En algunos fotocopias o imágenes en internet van a encontrar que el surco nasolabial es el surco que está al costado, ¿no? Que viene desde las aletas hasta la boca, de esta manera, envolviendo quizás la forma, los músculos alrededor. Pero bueno, esos serían los surcos nasogenianos, ¿no? Que se remarcan sobre todo cuando uno sonríe, ¿no? Uno sonríe y estos surcos y la boca, bueno, cambia su forma y van tomando este aspecto de curva, ¿no? Pero bueno, estos serían surcos nasogenianos, el que se encuentra en medio de este corte que yo hice en un primer momento, ¿sí? Es el surco nasolabial, que se encuentra entre la nariz y los labios, el labio superior, lo pongo ahí, ¿sí? ¿Cómo entender el surco nasolabial? Como una forma cóncava, ¿no? Que entra y por lo tanto la parte de luz está en el sector de abajo, ahí impacta un poco de sombra y me va quedando esta forma, ¿sí? Ahí. Después, estos bordes están en zona muy iluminada y vuelve a bajar medias tintas hasta llegar un poco más en sombra y eso acentúa el volumen de la boca, ¿sí? Luego lo vamos a retomar, pero le hago un pequeño boceto para que entiendan que la boca no se encuentra en una superficie plana, es decir, la boca, al encontrarse en un rostro, yo no la puedo pensar de esta manera, ¿sí? Viene el labio superior, labio inferior, acá está como en un bloque, en ladrillo, ¿sí? ¿Sí? Vean que es todo recto, eso no lo puedo pensar porque la boca no se encuentra así, sino más en una forma curvada, ¿no? Quizás una forma cilíndrica. Si ustedes ponen la mano en su boca y sacan luego la mano, van a encontrar que la mano ha obtenido esta forma, se ha ajustado a esta forma curva, ¿no? Entonces la forma curva tiene estas líneas, ahí también tiene una curvatura, ¿sí? Más cilíndrica, es un sector de cilindro, y sobre esa forma se encuentra la boca, asentada la boca, ¿no? Sobresaliendo obviamente depende de la carnosidad de los labios, labio superior, labio inferior, pero acentuar esto, si la boca se encuentra en una superficie curva, ¿sí? Yo por ahí pienso en este ejemplo muy común, que es pensar por ahí una lata de atún, o el queso de cabra, ¿vieron cuando está el queso de cabra, que es muy de acá del norte? La forma del queso, ¿sí? Que es de esta manera, ¿sí? Curvada, bombada, cilíndrica, un cilindro chato, y sobre esa superficie curva, cilíndrica, se encuentra la boca. Lo mismo pensarlo, qué sé yo, en un dibujo ya escorzado, por ejemplo. Una boca en un rostro mirando para arriba, se inscribe dentro, nunca deja de inscribirse dentro de esa forma curvada, ¿no? Siempre curva, ahí.
y luego vendrá el mentón, etc. ¿Sí? Vean que no está en una zona plana, ¿no? Curva acá, curva ahí, ¿sí? Ahí va obteniendo la curvatura necesaria de los labios. Ahí lo voy a remarcar para que no se note tan recto. Sobresaliendo un poco quizás el labio inferior, sobre una superficie curva, ¿sí? Tener en cuenta la superficie donde se encuentra ubicada la boca y no esto, ¿no? Recto. Lo mismo sucede acá. La dificultad radica en cómo inscribir ese efecto curvo en un dibujo de frente, ¿no? Esa es siempre la dificultad del escorzo, de cómo representar y crear la ilusión de espacio, de volumen en un plano de 2 dimensiones. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Finalizamos. Germán, Fernando, Luisa, Fernanda, perdón. Yo, ninguna. ¿Ninguna? Bien, tampoco Luis, Fernanda, ¿ninguna? Tienen habilitado el chat también si no cuentan con micrófono o algún problema tienen ahí con el micrófono. Bien, entonces vamos a retomar luego esto con diferentes tipos de bocas y nos estaremos encontrando. Espero que el momento también sea presencial, ¿sí? Para tener un feedback más fluido. Pero bueno, espero que haya quedado claro esto, al menos, y va a quedar grabación de estos videos, ¿sí? Obviamente, como dice Luis, con alguna práctica vamos a tener una mejora, una evolución en el dibujo. Pero es importante esto, ¿no? La estructura, cómo estructurar, cómo simplificar una tarea que parece muy compleja. Así que bueno, gracias por estar presente virtualmente y nos estamos encontrando próximamente. Hasta luego, Luis, Fernanda, Germán, que anden bien, cuídense. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Fernanda. Hasta luego, Luis. Igualmente, que tengan buen fin de semana. ¿Sí? Que anden bien. Hasta luego.